Un saludo para todos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de lobectomía pulmonar como factor de riesgo para evento cerebrovascular. Y la idea con esta charla es responder el interrogante de si existe o no alguna relación entre este tipo de procedimiento quirúrgico y este desenlace específico posoperatorio que es el evento cerebrovascular. En primer lugar, tenemos que la cirugía de resección pulmonar, independiente de la que se realice, porque existen diferentes tipos, tal como les voy a mostrar a continuación, puede ser realizada con fines diagnósticos, pero también con fines terapéuticos y usualmente se le brinda o se realiza en pacientes que tienen alguna patología neoplásica a nivel pulmonar, pero también en pacientes con infecciones o trauma a este nivel. Es importante recordar algunas consideraciones anatómicas precisas. Recordemos que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, que son el superior, el medio y el inferior, a diferencia de lo que sucede con el pulmón izquierdo, que únicamente tiene dos lóbulos, el superior y el inferior. Sin embargo, recordemos igualmente que el lóbulo superior del pulmón izquierdo se va a subdividir a su vez en una división superior y en una división lingular, y cada uno de estos lóbulos se va a subdividir en diferentes segmentos, cada uno de los cuales tiene su propio suministro vascular y un segmento de vía aérea específico para tal segmento. Las cirugías de resección pulmonar pueden ser tanto anatómicas como no anatómicas. En las cirugías anatómicas se necesita o se realiza una ligadura y división precisa de los vasos sanguíneos y de la vía aérea del segmento o del lóbulo pulmonar que se está interviniendo, a diferencia de lo que sucede con la resección no anatómica, en donde no se realiza una disección tan precisa de las estructuras. Dentro de estas resecciones no anatómicas tenemos las resecciones en cuña, mientras que dentro de las resecciones anatómicas podemos encontrar las neumonectomías, las lobectomías y las segmentectomías. Las neumonectomías se caracterizan por la resección completa del pulmón que se esté interviniendo, mientras que las lobectomías son la resección de uno de estos lóbulos pulmonares que les mencioné en la diapositiva anterior. Por su parte, las segmentectomías son la resección de un segmento pulmonar, que en este caso, pues la disección, así se desee hacer de forma precisa, puede ser un poco más difícil en la parte técnica. En las complicaciones que pueden presentarse durante estos procedimientos quirúrgicos o en el posoperatorio, se ha encontrado una mortalidad aproximada del 3% en el caso de las lobectomías, que es un valor que puede ascender incluso hasta el 6% en el caso de las neumonectomías. Por ejemplo, en una serie de 3.000 pacientes llevados a cirugía de resección pulmonar, se encontró una incidencia de complicaciones mayores que rondaba el 10%. De estas complicaciones, alrededor del 60% eran de origen respiratorio o estaban relacionadas con la parte respiratoria, y dentro de ellas se encontraban entonces fenómenos atelectásicos, pero igualmente fenómenos infecciosos tipo neumonía. También se encontraron pacientes que presentaron tromboembolismo pulmonar y fístula broncopleural, así como el desarrollo de neumotórax. Se encontró que el 20% de los pacientes que tenían complicaciones estaban relacionados pues con complicaciones cardíacas, dentro de las cuales la mayor parte eran arritmias tanto supraventriculares como ventriculares, pero también se encontraron pacientes que desarrollaban falla cardíaca y eventos coronarios. Finalmente, el resto de los pacientes fueron catalogados como aquellos que presentaron complicaciones extratorácicas, dentro de las cuales se encontraron eventos vasculares periféricos que comprometían tanto órganos como el riñón, el cerebro, el vaso, y también se documentaron episodios de sangrado digestivo. Por otra parte, se ha visto un mayor riesgo de fenómenos trombóticos, como por ejemplo las trombosis venosas profundas, que va a depender como tal de la indicación de la cirugía
qué tipo de cirugía se realizó y cuál fue su duración, cómo fue la evolución posoperatoria y aquí se incluye qué tan temprana fue la movilización y cómo se realizó la tromboprofilaxis y curiosamente hasta el 60% de los pacientes que presentan TBP la van a tener después de su alta hospitalaria. Hay una mayor incidencia de TBP en neumonectomía, alrededor del 2%, cuando se compara con procedimientos como la lobectomía, cuya incidencia ronda alrededor del 0.4%, y este riesgo o esta incidencia puede ser mayor cuando se trata de cirugía abierta. Como mencionaba en una diapositiva anterior, entonces se pueden presentar compromiso extratorácico a nivel renal, cerebral, mesentérico, del vaso. Estos son algunos de los reportes que encontré de estos casos de trombosis a nivel renal o a nivel mesentérico, pero pues el día de hoy nos vamos a enfocar en los eventos tromboembólicos asociados al desarrollo de eventos cerebrovasculares en el posoperatorio de cirugías de resección pulmonar. Específicamente hablando entonces de los eventos cerebrovasculares en estos pacientes intervenidos quirúrgicamente para cirugía pues de resección pulmonar, tenemos que puede presentarse como tal en 0.2 a 1.2% de los pacientes intervenidos, sobre todo si fueron intervenidos por cáncer pulmonar, pero también se han encontrado factores de riesgo como son la fibrilación auricular y la longitud del muñón de la vena pulmonar que queda después de la ligadura pues de la misma. También surge la inquietud de si en los pacientes con patología neoplásica pulmonar estos eventos cerebrovasculares pueden estar asociados a estados de hipercoagulabilidad o si hay otros factores involucrados. Y también nos queda la inquietud de qué sucede en los pacientes que no tienen neoplasia pulmonar, pero que igualmente desarrollan estos eventos en su posoperatorio. Los factores involucrados en esta trombogénesis son diversos, voy a intentar resumírselos a continuación. En primer lugar, tenemos que durante el acto quirúrgico puede producirse una extensa lesión tisular dada la resección necesaria, que también puede estar asociada a daño endotelial. Estas circunstancias van a llevar a una exposición de la matriz extracelular subendotelial que van a promover la adherencia y la activación plaquetaria, en parte pues por la exposición del factor tisular y su interacción con el factor 7, que a lo largo van a terminar involucradas en la activación de la hemostasia secundaria. Sin embargo, esta lesión endotelial va a estar asociada también a una mayor producción de factores procoagulantes por estas células endoteliales que están disfuncionales. En segundo lugar, tenemos aquellos cambios hemodinámicos dados por estasis o por fenómenos de turbulencia que pueden estar relacionados, por ejemplo, con enfermedad cardíaca valvular, pero también con un reposo prolongado en cama, que era como la importancia que les mencionaba con anterioridad de promover una movilización temprana, pero también está en estrecha relación con arritmias cardíacas tipo fibrilación auricular, bien sea preexistente en el paciente o que se desarrolle en el posoperatorio. Específicamente hablando de la estasis, tenemos que se ha asociado a una modulación de la expresión génica de las células endoteliales que aumenta la actividad procoagulante y también se ha relacionado con una alteración del aclaramiento de los factores procoagulantes. Si a esto le sumamos el flujo turbulento, tenemos un factor de riesgo para la génesis de trombosis cardíaca o trombosis arterial. En este estudio, por ejemplo, se tomaron 24 pacientes que fueron llevados a lobectomía entre 2013 y 2014, de los cuales únicamente 7 fueron llevados a lobectomía superior izquierda, que es el procedimiento que en teoría confiere un mayor riesgo de fenómenos trombóticos posoperatorios. Todos los pacientes fueron intervenidos mediante videotoracoscopia y la hipótesis en este caso era que tanto la estasis como el flujo turbulento a nivel de estos muñones venosos que quedaban largos iban a estar relacionados con la génesis de trombosis. Lo que hicieron los investigadores fue evaluar el flujo a nivel del muñón con ecografía intraoperatoria y a todos los pacientes se les realizaba tomografía de tórax contrastada 3 meses después de cirugía.
Dentro del protocolo, entonces, se ubicaba el transductor en forma paralela a la línea de sutura del muñón y evaluaban la velocidad a nivel del muñón con Doppler en 3 ocasiones. Adicional a esta evaluación de la velocidad del flujo, también se evaluaba la presencia o no de ecocontraste espontáneo en este muñón. ¿Qué encontraron los investigadores? Entonces, en primer lugar, se encontró que la velocidad de flujo a nivel del muñón de amputación venoso en aquellos pacientes llevados a lobectomía superior izquierda era mucho menor si se comparaba, por ejemplo, con aquellos pacientes que eran llevados a lobectomía inferior derecha. También encontraron que en 3 de los 24 pacientes intervenidos había presencia de ecocontraste espontáneo a nivel de este muñón y característicamente los 3 se encontraban en un posoperatorio de lobectomía superior izquierda. Las características de este ecocontraste espontáneo curiosamente fue similar a las observadas en aquellos trombos generados durante una fibrilación auricular y de los 3 pacientes que tenían ecocontraste espontáneo, 2 desarrollaron efectivamente trombosis comprobada mediante tomografía de tórax contrastada. Por otra parte, se ha intentado estudiar el rol de los neutrófilos en la trombogénesis. Recordemos que como respuesta al estrés quirúrgico y dado también el daño tisular durante el acto quirúrgico, pues se va a producir un estado proinflamatorio en los pacientes y estos neutrófilos se han visto relacionados con una mayor producción de factor tisular, cuyo rol también ya conocemos según lo que les he expuesto, y todo esto va a terminar generando una mayor formación de red de neutrófilos con plaquetas que contribuyen al desarrollo de eventos trombóticos. Además de la lesión endotelial y de los cambios hemodinámicos dados por la estasis o fenómenos de turbulencia, nos enfrentamos a estados de hipercoagulabilidad. Estos estados de hipercoagulabilidad se presentan característicamente en los pacientes con patología neoplásica, pero también se ha encontrado que puede presentarse en condiciones de autoinmunidad o en síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, al igual que en condiciones genéticas que promueven estados hipercoagulables como mutación del factor 5. Es así como se ha establecido una relación entre los estados de hipercoagulabilidad y síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, que están caracterizados por coagulopatías asociadas con cáncer visceral, en donde la producción aumentada de cialomucina va a activar este factor tisular, que ya sabemos su papel, y también se ha visto relacionado entonces con el desarrollo de fenómenos trombóticos tipo trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, pero igualmente con la aparición de eventos tipo microangiopatías, endocarditis verrucosa, embolismo arterial. Finalmente, se ha establecido que alrededor del 7.5% de los pacientes con patología neoplásica presentan eventos cerebrovasculares y específicamente hablando de los pacientes con neoplasias pulmonares, se ha encontrado que a un año aproximadamente el 6.9% de los pacientes van a tener algún evento cerebrovascular que es una cantidad mayor si se compara con aquellos pacientes que no cursan con patología neoplásica en donde se presenta alrededor del 3.2% de estos pacientes. Todo esto, después de comprender la génesis de los eventos trombóticos relacionados con cirugía de resección pulmonar, nos lleva a preguntarnos cuál es la relación que existe entre estos eventos trombóticos con el desarrollo de eventos cerebrovasculares en el posoperatorio de cirugía de resección pulmonar. Dentro de la etiología de los eventos cerebrovasculares isquémicos encontramos que alrededor de un 25% de los pacientes van a tener alguna estenosis aterosclerótica de grandes arterias, un 25% pueden estar relacionados con enfermedad de pequeñas arterias, mientras que un 20% de los casos pueden estar originados por embolismo cardiogénico. Una proporción muy pequeña del 5% puede ser de origen inusual, como por ejemplo disecciones, arteritis o vasoespasmo, y se ha considerado que un 25% de los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares isquémicos son de origen criptogénico.
Dentro de estos eventos criptogénicos se ha estimado que pueden presentarse hasta en un 0,7% de las cirugías en general, pero en el caso preciso de cirugía de tórax, esto puede presentarse hasta en un 0,6% de los pacientes y usualmente el evento cerebrovascular va a ocurrir alrededor de los 3 días posoperatorios con un intervalo que puede oscilar entre los 1 y 9 días posoperatorios. Las causas de estos eventos cerebrovasculares isquémicos de origen indeterminado se han listado en diferentes sitios de referencia. Allí podemos encontrar valvulopatías, defectos estructurales cardíacos inusuales o embolismos paradójicos, pero lo importante aquí es que se ha planteado la importancia de incluir las lobectomías pulmonares como un factor de riesgo para embolismo cerebral. En este estudio, por ejemplo, se evaluó la tasa de eventos cerebrovasculares isquémicos perioperatorios en pacientes intervenidos en cirugía no cardíaca y no vascular y se encontró que en el caso preciso de las lobectomías o las segmentectomías, la tasa de SB era de alrededor del 0,6%, la cual podía ascender incluso al 0,8% en pacientes mayores de 65 años. Esta tasa era menor que aquella presentada en los pacientes en quienes se realizaba hemicolectomía, en este caso pues era del 0,9%, pero llamativamente la tasa de SB en el posoperatorio de lobectomías o segmentectomías era mayor que en aquellos pacientes que habían sido intervenidos en cirugía ortopédica, específicamente en reemplazo total de cadera, en caso en el cual pues la tasa era del 0,2%. Efectivamente, pues la diferencia fue estadísticamente significativa en el caso de los pacientes llevados a lobectomía y segmentectomía que presentaron SB perioperatorio. También se encontró una diferencia significativa en aquellos mayores de 65 años y se encontró también que podía ser mucho más frecuente estos eventos en las pacientes de género femenino si se comparaban con los pacientes de género masculino. Curiosamente, se encontró que los pacientes que presentaban SB perioperatorio podían tener otras comorbilidades como la diabetes mellitus, la fibrilación auricular, compromiso cardíaco de base, enfermedades pulmonares crónicas que también se han visto relacionadas con la génesis de arritmias posoperatorias, específicamente la fibrilación auricular, también como les voy a mostrar a continuación, pero también estaba en relación con enfermedad renal o vascular periférica preoperatoria. En cuanto al desenlace que tuvieron los pacientes sometidos a lobectomía o segmentectomía y que además tenían un SB perioperatorio, se encontró que había un mayor riesgo de muerte o de terminar institucionalizados o en otro lugar diferente a su hogar en el posoperatorio, teniendo una diferencia estadísticamente significativa también en este caso. Por otra parte, existe una clara relación entre la realización de lobectomías pulmonares, la génesis o la aparición de fibrilación auricular posoperatoria que está involucrada en la aparición de embolismo cerebral posoperatorio. Dentro de los factores de riesgo para presentar fibrilación auricular posoperatoria después de cirugía de resección pulmonar, en este caso en pacientes con neoplasia, se encontró que los pacientes de género masculino estaban más propensos a desarrollar estos eventos arrítmicos, al igual que los pacientes de edad mayor de 68 años. Se encontró igualmente que los pacientes con antecedente de fibrilación auricular prequirúrgica, así como aquellos que tuviesen enfermedad arterial coronaria, falla cardíaca o hipertensión, tenían un mayor riesgo de presentar fibrilación auricular posoperatoria con una diferencia estadísticamente significativa. En lo que respecta al tipo de resección pulmonar específica realizada, se encontró una diferencia estadísticamente significativa en aquellos pacientes que fueron sometidos a neumonectomía o a lobectomía, no siendo así para las segmentectomías. Igualmente, en diferentes estudios como en este que les presento aquí, se ha encontrado una mayor propensión a desarrollar fibrilación auricular postoperatoria en el caso de los pacientes llevados a lobectomía del lado izquierdo, con diferencias estadísticamente significativas.
El siguiente factor que es importante mencionar entonces es la longitud de este muñón de amputación venosa después de realizar las lobectomías. Existen diferentes estudios en donde se demuestra que la longitud del muñón de amputación en el caso de los pacientes llevados a lobectomía pulmonar superior izquierda suele ser mucho mayor cuando se compara con aquellos muñones de pacientes llevados a otro tipo de procedimiento de resección pulmonar y se ha planteado que esto puede ser debido a que la vena pulmonar superior izquierda tiene una porción intrapericárdica mucho más prolongada que las otras venas pulmonares, por lo cual es necesario dejar un muñón de amputación mucho más largo que favorece la formación de trombos. Esto pues con el fin de evitar eventos como taponamientos cardíacos. Cuando estos muñones venosos son largos, se favorece principalmente el flujo turbulento que va a promover la formación de trombos, tal como se ve en la parte superior derecha de esta imagen. Así, hay diferentes reportes de caso de pacientes con trombosis del muñón venoso amputado después de cirugía de resección lobar superior pulmonar izquierda, como en esta primera figura en donde se esquematiza la tomografía, donde se muestra la tomografía de un paciente de 78 años en quien se documentó efectivamente un trombo en el muñón venoso amputado en el día 22 posoperatorio. Pero también está el caso de este otro paciente de 66 años en quien se documentó la trombosis del muñón venoso a los 7 meses posoperatorios. Si bien la gran mayoría de pacientes que presentan eventos cerebrovasculares perioperatorios después de cirugía de resección pulmonar han sido llevados a lobectomía pulmonar superior izquierda, también se han reportado casos de pacientes intervenidos, por ejemplo, de lobectomía pulmonar inferior izquierda, en quienes se presenta SB, como por ejemplo en este caso. Igualmente, no solamente las lobectomías son factores de riesgo, sino que se han empezado a reportar casos de pacientes llevados a segmentectomía y que en el posoperatorio han presentado embolismo cerebral. Entonces, una vez se ha documentado un trombo a nivel del muñón venoso amputado, surge la inquietud de cómo se realiza el tratamiento de estos pacientes. Se ha planteado la posibilidad de realizar una remoción quirúrgica de los trombos a nivel de estos muñones venosos amputados, pero igualmente se ha suministrado esquema de anticoagulación a los pacientes en quienes se documenta estos trombos. No obstante, a pesar de suministrarles anticoagulación, se han reportado casos de pacientes en quienes se presentan eventos cerebrales o cerebrovasculares recurrentes pese a estar anticoagulados. A la luz de la evidencia actual, no es posible establecer cuál es la mejor opción terapéutica para estos pacientes, pues incluso a pesar de estar anticoagulados, se presenta recurrencia de la trombosis a nivel del muñón de amputación venoso después de la cirugía de resección pulmonar e incluso se cuenta con el reporte de caso de un paciente que no recibió ningún tipo de tratamiento ni anticoagulante ni quirúrgico y el trombo desapareció espontáneamente. Se ha visto que los trombos pueden reformarse incluso hasta 16 meses después de la formación inicial, pero pese a esto todavía no hay una recomendación precisa sobre si deben o no deben recibir anticoagulación crónica y hasta qué momento deberían hacerlo en caso de tener indicación de anticoagulación. Como por ejemplo con este paciente que 16 meses después de la formación inicial de su trombo tuvo una nueva formación de trombo y secundario a esto tuvo un evento cerebrovascular extenso. Entonces, en conclusión, si bien no hay suficiente evidencia científica o una extensa evidencia científica que respalde la relación entre la cirugía de resección pulmonar y el desarrollo de eventos cerebrovasculares posoperatorios, sí es un hecho
o si existe como la sospecha de que puedan estar relacionados, se necesitan más estudios, pero sin duda en este tipo de pacientes tenemos que tener un alto índice de sospecha, extremar las precauciones de tromboprofilaxis si es posible y continuar desarrollando pues estudios para definir la mejor estrategia terapéutica para estos pacientes, pues hasta el momento tampoco existe como una recomendación precisa al respecto. Espero que los principales puntos hayan quedado claros y nos veremos en una próxima charla. Muchas gracias.